Hola, buenas. Vamos a empezar otra clase ahora con el tema del transistor BJT. Vamos a ver dos transistores, son los más populares. El BJT, que abarca una gama muy amplia de aplicaciones comerciales, y el FET, MOSFET en particular, que es el transistor que se está volviendo prioridad en toda la tecnología moderna actual, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el transistor BJT. Ya está aquí el título, ¿sí? Y ya tengo aquí dos dibujos que corresponden a los dos tipos de BJT que se fabrican, ¿sí? Vamos a definir primero qué significa BJT ahí en su encabezado. Ahí está el nombre, transistor bipolar de unión. Transistor bipolar de unión. Una barra de silicio muy pequeñita, microscópica, se divide en tres regiones, en forma virtual, en forma imaginaria. No se recorta las tres regiones, no, o sea, la misma barrita se separa, imaginariamente, virtualmente, se hace una separación o una división de tres espacios. Un espacio, si ustedes como lo ven aquí, es más grande, el más grande de todos. Luego un espacio intermedio que es delgadito, muy pequeñito, y después otro espacio que es grande, pero no como esta primera región, ¿sí? Entonces el transistor tiene tres regiones ahí en su barrita de silicio. Existen dos tipos de transistores, como lo estamos viendo aquí: transistores NPN, ¿sí? Y transistores PNP. Como nosotros sabemos, las regiones negativas o positivas en un diodo se lograron agregando a la barra de silicio átomos de impureza. Entonces, si queríamos una barra de silicio con un dominio predominante de electrones, se agregaban átomos de fósforo. Átomos de fósforo provocaba que hubiera un excedente o una cantidad mayoritaria de electrones libres en posibilidades de poderse mover. Entonces, en las regiones N, como esta, o en este caso, como en este otro tipo de transistor PNP, que es la región intermedia, la región N, aquí, acá y en este transistor en medio, son regiones, son segmentos de silicio contaminados con átomos de fósforo. Entonces eso hace que se formen regiones con una alta densidad de electrones relativamente libres, que con un poco de energía térmica o energía cinética de otros electrones, o con las fuerzas de campo eléctrico que provocan los voltajes en las terminales, se van a poder mover. Entonces existen dos tipos de transistores, el NPN, el PNP. Pero
cualquiera de los dos está formado internamente más o menos en una proporción así. Una región es muy grande, una región intermedia extremadamente delgada y una región más o menos grande. Para formar las regiones P, como estas dos, o la intermedia de este transistor, es al revés. Lo que se agregan son átomos de boro. El agregar átomos de boro, que solo aportan 3 electrones en su última órbita, da lugar a espacios o huecos que son susceptibles de ser ocupados por otros electrones. Esos huecos pues se supone que están disponibles, tienen libertad de ser ocupados por electrones, y al mismo tiempo los veríamos como huecos que se van a mover a medida que son ocupados. Otro hueco se desocupó por allá, ¿no? Antes. Así que las regiones P están contaminadas, estas tres, esta y esta, están contaminadas por átomos de boro, y las regiones N por átomos de fósforo, ¿sí? Eso hace que podamos formar dos tipos de transistores BJT. Los símbolos de los transistores son así, o sea, para el transistor NPN es en una de sus terminales con una flechita indicando hacia afuera, y las otras dos terminales no tienen ninguna indicación. En el transistor PNP, el símbolo del transistor es similar al del NPN, pero ahora la flechita indica hacia adentro. La terminal que corresponde a la región más grande es la que tiene la flechita, igual acá. La terminal de la región más grande es la que tiene la flecha. Esa terminal se llama el emisor. Entonces aquí le pongo la E, se llama emisor. Es el emisor. La otra región, que también es grande pero no como la primera, corresponde a esta otra terminal que se llama el colector. Entonces le pongo aquí la C, igual por acá, la C es la terminal colector. Y la región que es muy delgada y que se encuentra emparedada, o sea, hecha sándwich en medio de las otras dos, lleva esta terminal, que sería esta, y se llama la base. Igual acá sería la base. Entonces tenemos emisor, colector, base. Emisor, colector, base, ¿sí? Eso sería la forma en que se fabrican los transistores. Esta es su simbología. Es un dispositivo de 3 terminales. Quiere decir que cada terminal va a manejar un voltaje y una corriente. En el diodo teníamos 2 terminales, y esas 2 terminales, ahí se aplicaba el voltaje, ¿sí? O sea, el voltaje se aplicaba a estas terminales y por ellas atravesaba la corriente. En el caso de estos elementos, el voltaje se aplica en una terminal, pero se puede hacer con referencia a cualquiera de las otras dos, ¿sí? El voltaje se aplica en una y se hace con referencia a las otras. Entonces puedo tener voltaje aquí, voltaje acá o voltaje acá, y puedo tener flujo de corriente en dirección hacia allá o hacia acá, o sea, de estas dos así. Entonces lo que quiero explicar con esto es que hay varias variables de voltaje y corriente en estos elementos, ¿no? Eso hace que sea un poquito más complicado de analizar. Entonces, estas son sus terminales, ¿sí? Ahora,
Un poco manera de adelanto, ¿cuáles son los modos de aplicación del transistor? O sea, porque el diodo, pues ya sabemos que la utilidad que tiene es como un interruptor, es la única aplicación que tiene para abrir y cerrar, ¿sí? En el caso de los transistores, la utilidad que se les da a su modo de aplicación son dos. Voy a poner aquí sus modos de aplicación. ¿Sí? Son dos. Uno de ellos es como interruptor, el otro como amplificador. Para lograr estos modos de operación en el transistor se requieren ciertas condiciones de polarización en las terminales del mismo transistor, ¿sí? La forma de polarizarlo, o sea, de cómo se conecta el voltaje, cómo se hace circular la corriente, ¿sí? Dependiendo de esas formas de polarización se logran estas operaciones en el transistor. Entonces, si queremos operarlo como un interruptor, en este caso sería como un interruptor, lo voy a ampliar, como un interruptor controlado, ¿sí? El diodo es un interruptor también controlado, digamos, por el mismo voltaje que se aplica en sus terminales. Si aplico positivo se cierra y si aplico negativo se abre, pero en este caso, como este es un dispositivo de 3 terminales, 2 de las terminales toman el papel del interruptor y la otra terminal toma el papel de la terminal de control, con una tercera terminal. Entonces puede hacer que estas terminales se cierren o se abran dependiendo del control que ejerzo sobre la terminal base. Eso hace que se pueda llamar así como un interruptor controlado. No funciona a la perfección como un interruptor, o sea, un interruptor ideal, como lo vamos a ver más adelante, pues tiene características muy perfectas, ¿no? O sea, muy ideales, pero estos dispositivos, igual que el diodo, se acercan a un comportamiento de un interruptor, ¿sí? Entonces, para eso requieren cierta polarización, lo mismo como amplificador. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones que quiero adelantar ahorita de cómo se debe polarizar, ¿sí? Vamos a la otra parte del pizarrón acá. Entonces, para que opere como una de estas dos aplicaciones, las condiciones son las siguientes. O sea, ustedes saben que como interruptor, un interruptor tiene dos estados. Uno es como cerrado y el otro es abierto, ¿no? Entonces, cuando quiera un interruptor cerrado, voy a necesitar la siguiente condición. Me detengo aquí y me regreso a los esquemas para que ubiquemos lo que voy a escribir acá con respecto a las imágenes, ¿sí? Entonces vean, regreso ahí a los dibujos, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta forma en que se fabrica el transistor, son dos regiones o dos uniones, mejor dicho, NP, o sea, dos uniones semejantes a las de un diodo. Entre la base y el emisor está una región N y una región P. Las dos forman una unión, ¿sí? Esa unión
que está entre el emisor y la base es conocida, esta unión, le voy a poner una flechita ahí, es conocida como la unión emisor, así. Es como si fuera un diodo, ¿no? Es como si fuese un diodo. Estas otras dos terminales, la base y colector, igual, o sea, son terminales conectadas a dos regiones, una región N, una región P. Las dos pues hacen el comportamiento de un diodo. Entonces aquí hay otra unión, esa línea intermedia entre las dos zonas pues sería la otra unión que tiene el transistor. Esa unión se le llama unión colector. Se le indican los libros como JE y JC por la palabra en inglés, cómo se dice unión en inglés, ¿no? Entonces, como hay dos uniones, se puede decir que hay dos diodos ahí enfrentados. Entonces, cuando nosotros queremos, bueno, chequen acá que también pasa lo mismo, o sea, aquí entre emisor y base hay una unión, aquí tengo otra vez la unión emisor, entre base y colector también tengo dos regiones, la región N en medio y la región P, entonces aquí sería la unión colector, ¿sí? Tengo dos uniones, como si fuesen dos diodos enfrentados. Entonces, según el comportamiento que queremos, el modo que queremos en que opere, si yo quiero que opere como un interruptor, esas uniones tengo que polarizarlas ya sea en directa o en inversa. Si quiero que opere como un interruptor cerrado, la unión emisor y la unión colector se polarizan en directo. Voy a requerir una polarización directa. Si quiero que opere como un interruptor pero abierto, entonces al revés, mis dos uniones, la unión emisor y la unión colector, se polarizan en inversa. Cuando nosotros hablamos de polarizar en directa, tenemos muy claro que se refiere a aplicar un voltaje positivo en las uniones, en las terminales del transistor. Pero cuando hablamos de que se polariza en inversa, siempre pensamos que tiene que ser un voltaje negativo. También puede ser un voltaje cero, y eso se puede considerar como si estuviera el diodo apagado, o en inversa, aunque no está en inversa porque es 0 volts, o incluso si sabemos que el diodo enciende hasta que tiene 0.5 o 0.6 volts, entonces un voltaje por debajo de 0.5 se puede considerar que el diodo está apagado, está abierto, el mismo estado que tendría si estuviera en inversa, ¿sí? Entonces, cuando aquí digo que la unión emisor y colector se polarizan en inversa, estoy haciendo notar que el voltaje podría ser incluso positivo, pero menor al voltaje que requiere para encender, ¿sí? O sea, menor a 0.5. Estos son entonces el modo como un interruptor. Si yo lo quiero como un amplificador, ¿sí? Como amplificador, se puede decir que el transistor, cuando se inventó, pues se buscaba este objetivo como un amplificador, pero entre sus consecuencias, sus efectos inesperados, surgió que operó como un interruptor también controlado. Entonces, como cualquier cosa que le encuentran a los dispositivos, le tratan de dar aplicación, pues dijeron, bueno, este modo de operación es muy útil también, así que no lo esperábamos, pero le vamos a sacar provecho.
Así que se usa mucho como interruptor, se usa mucho como amplificador. Cuando lo usamos como amplificador, aquí mismo sería nada más un solo modo de operación, es la unión emisor, se polariza directa, y la unión colector se polariza inversa. Entonces fíjense cómo el otro modo de operación del transistor es como amplificador, pero la unión emisor, que es la que tiene la región más grande de la barrita de silicio, la región más grande y la región más delgadita, esa unión se polariza directa. Le tengo que aplicar un voltaje positivo, ¿sí? Ya sea a través de las resistencias, de las componentes, pero da la impresión que aplico un voltaje positivo con una sola fuente, ¿no? O sea, así lo puedo imaginar. Y la unión colector se polariza inverso, igual toda la circuitería que rodea al transistor debe operar de manera que aplique un voltaje negativo para que se polarice inverso. Cuando esto se cumple, cuando yo lo puedo chocar con el multímetro, yo le mido al transistor el voltaje de la terminal en la unión emisor, que sería entre el emisor y la base, mido el voltaje, y si veo que es positivo, digo, está polarizado directo. Me voy a la base colector y si veo que es negativo, digo, está polarizado inverso, y en ese momento saco mi conclusión, está operando como amplificador, ¿sí? Si ese transistor se encuentra en un amplificador, en un circuito impreso de un amplificador, pues sé que está operando correctamente. Si ese transistor que está en el circuito impreso del amplificador, yo le mido el voltaje en la unión emisor y lo veo que es positivo, y luego mido el voltaje en la unión colector y lo veo que también es positivo, entonces voy a decir algo está mal aquí, porque este transistor está en un amplificador, debe de operar como amplificador, pero no está así, está operando en esta condición, ¿no? Que las dos están en directo, entonces digo, algo está mal, este circuito está fallando. Son las maneras de identificar cuando un transistor está mal o está bien. Aquí tenemos entonces los dos modos de operación. El modo que más nos interesa obviamente es el de como amplificador, y por esa razón vamos a polarizar al transistor así, le vamos a aplicar esta polarización, ¿sí? Para poder explicar su proceso de amplificación. Lo vamos a hacer sobre los esquemas que les puse acá. Entonces nos vamos al principio del pizarrón y vamos a ver cómo se hace esa polarización, ¿sí? Grábense esto como amplificador, la unión emisor en directa, la unión colector en inversa. Bueno, antes de pasarme a eso, entonces fíjense lo siguiente, ¿no? O sea, me voy entonces al esquema de cualquiera de los dos transistores. Por ejemplo, el NPN, ¿sí? El transistor NPN, voy a hacerlo así. Ya no voy a cuidar tanto el tamaño de las regiones. Si se fijan, simplemente dividí 3 regiones, ¿sí? Entonces acá tengo la terminal emisor, la base y colector, y este es un NPN. Si yo tengo un transistor NPN, pues sería algo así, como si yo tuviera un diodo y acá otro diodo, cada uno apuntando en sentido contrario. Si tomo como la punta el cátodo, está apuntando hacia acá, y esta apunta el cátodo hacia allá, y la base es la terminal intermedia. Este sería como un modelo de equivalente al transistor. No quiere decir que 2 diodos operen como un transistor, es solamente un modelo, pero esto me está diciendo que entonces en un transistor NPN, entre la base y el emisor hay algo así como un diodo, o hay un diodo, de hecho, ¿no? O sea, hay un diodo entre la base y el emisor, y entre la base colector está el otro diodo. Sus características de estos diodos son distintas.
¿Por qué? Porque estas regiones no son del mismo tamaño. No son del mismo tamaño, son de tamaño diferente, ¿sí? Aparte de eso, de que son de tamaño diferente, la región que corresponde al emisor tiene muchos átomos de fósforo, o sea, tiene una contaminación excesiva. Entonces, los libros acostumbran ponerle aquí un signo más, un supraíndice positivo, ¿sí? O sea, como un exponente, o sea, N más. Con eso están dando a entender de que está excesivamente contaminado. Luego, la base, aparte de que es muy delgadita la base, aquí ya no se ve, pero es muy delgada, está pobremente contaminada, tiene átomos de boro, pero muy poquitos. Entonces eso lo indican así, con un signo menos, ¿sí? Y esta otra región, la que corresponde al colector, por acá, esta región, pues es contaminada por átomos de fósforo, pero no excesivamente, ni tampoco pobremente, está a un nivel intermedio. Por eso la dejan así, no le ponen signo más ni signo menos. Entonces, aquí estoy dando a entender cuál está más contaminada con átomos de fósforo, cuál está muy pobremente contaminada con átomos de boro y cuál está contaminada en forma normal, digamos, como se hacía con los diodos. Por esa razón, el diodo base emisor es un diodo extraño, ¿no? Porque tiene una región pobre y pobremente contaminada y una muy contaminada, muy dopada. Este es un diodo que no es como el común de los diodos que conocemos, pero sigue operando como un diodo. ¿Sí? Podríamos caracterizarlo, si agarramos un transistor y solamente usamos estas terminales, podemos sacar la curva del diodo y ver cómo se comporta esa curva para ver qué cualidades tiene con respecto al otro, porque lo mismo puedo hacer acá tengo también otro diodo entre la base emisor, pero es un diodo en donde una de las regiones tiene pobre dopado, el otro tiene un dopado normal, así que puedo también caracterizar acá, ¿no? O sea, son así dos diodos que puedo imaginar siempre al diodo. De hecho, siempre debo tener presente eso, que allí hay dos diodos, entre la base emisor y la base colector, hay dos diodos, ¿sí? Ya no puedo decir lo mismo de entre colector y emisor. Entre colector y emisor, pues aquí parecería una contradicción, digo, tengo en contrasentido dos diodos, así que si este diodo no deja conducir hacia allá y no deja conducir hacia acá, pues pensaría que no hay conducción nunca, ¿no? O sea, no puede haber conducción. Por ese lado, este modelo no explica bien la operación del transistor, o sea, no lo explica. Me sirve nada más en estas dos terminales, ¿no? O sea, este modelo me ayuda a explicar estas terminales, pero no las terminales colector-emisor, porque efectivamente sí hay flujo de corriente en los dos sentidos en el transistor, como lo vamos a ver más adelante. Así que este comportamiento de que no puede haber hacia allá ni hacia acá, pues no corresponde en este modelo a algo útil, no nos sirve. Entonces aquí lo desechamos, ¿no? Esto es para el transistor NPN. Para el transistor PNP, pues es algo semejante. O sea, aquí imagínense que tenemos también al transistor PNP, ¿sí? Acá está PNP. Otra vez es emisor, base, colector. Y pasa lo mismo, o sea, otra vez la región que corresponde al emisor tiene un excesivo dopado, en este caso son átomos de boro. La región que corresponde a la base tiene un pobre dopado, que son átomos de fósforo, y la región que corresponde al colector tiene un dopado normal, o sea, no es pobre ni es alto, o sea, ni es pobre ni es alto. Así que aquí también se puede decir que hay dos diodos, pero tienen este arreglo, se vería así. Ahora los dos están enfrentados uno al otro. Sí. Ese sería el modelo que nos ayuda a entender
¿cómo se comportan las terminales? Las terminales, base emisor y base colector, o sea, las terminales donde está la unión, o sea, aquí está la unión, en estas dos terminales está la unión emisor, y en estas dos terminales está la unión colector, ¿sí? Entonces, la unión colector. Lo mismo acá está la unión emisor, por acá está la unión colector, ¿sí? Entre esas pares de terminales, entre base emisor y base colector, puedo entenderlas así, pero entre colector y emisor no me conviene usar este modelo, no me sirve, ¿sí? O sea, no me sirve para explicar nada. Así que debo ver al transistor de esa manera, como dos uniones, y por eso es esta explicación de su modo de operación. Ahora sí vamos entonces allá y vamos a explicar cómo opera el transistor como un amplificador, ¿sí? Estos modelos, pues aunque son más cercanos a cómo se fabrica, explican más sus características. O sea, aquí ya sé que este está muy dopado, pobre dopado y normal, excesivamente dopado, pobre dopado y normal, ¿no? Entonces, aunque yo veo que estos modelos son exactamente cómo se fabrica, para hacer la explicación de cómo opera como amplificador no me sirven ahorita. Me sirve más darles tamaño igual a todas las regiones, o más o menos, ¿no? Así que voy a borrar estos y voy a poner vamos a otros dibujos, voy a poner otros dibujos que van a ser más útiles. Bueno, le pongo el título: proceso de amplificación. Okay. Lo voy a explicar con el transistor PNP. Acuérdense que el sentido de la corriente es el sentido que llevan los huecos, los que nombramos cargas positivas, son los que toman el sentido de la corriente que nosotros adoptamos con las flechitas cuando planteamos mallas, nodos, cosas así. Entonces, imagínense, aquí tenemos a la barra de silicio, bueno, aquí está el transistor PNP, sus terminales emisor, base, colector. Entonces, entre el emisor y la base, la unión emisor debe estar en directa. Vamos a polarizar la directa. Entonces voy a tomar hago de cuenta que la manera de polarizarlo es con las componentes eléctricas, resistencias que lo rodean y fuentes de voltaje. Todas ellas contribuyen a aplicar un voltaje en la base emisor. Pero aquí lo voy a hacer como si yo directamente pusiera una fuente de voltaje, una batería que lo polariza directo, para poder explicarlo. Entonces, esta batería la voy a llamar precisamente como son las terminales, que es emisor y acá está la base. Entonces aquí va a ser voltaje, emisor, base. Si quiero que sea positivo, el emisor
va primero y la base después. De esa manera digo que el positivo de la fuente es el emisor, el negativo es la base. El negativo va a la base, el positivo al emisor. Positivo, negativo. Entonces, este voltaje hace que se polarice en directo. El transistor, esta unión de acá, la voy a dejar ahorita libre, no la polarizo. O sea, esta se queda así. Entonces, solo polarizo esta unión, la unión emisor, ¿sí? Y vamos a recordar lo que pasa con un transistor cuando se polariza en directa. ¿Qué pasa cuando se polariza en directa? La barrera de potencial, aquí abajito, o sea, tengo así. Entonces, este es el diodo. Si yo no le aplico polarización, la zona libre de carga de portador, bueno, primero, ¿no? O sea, es PN, ¿no? En su unión había señalado que hay una región libre de portadores mayoritarios. ¿Se acuerdan que en la región P hay mayoría de huecos? Son los mayoritarios. En la región N hay mayoría de electrones, son los mayoritarios. Y en medio exactamente no hay ni huecos ni electrones, porque unos a otros se ocuparon, los electrones ocuparon los huecos y en ese momento se equilibró la unión. Así que no hay ahí portadores mayoritarios, hay una zona así más o menos. ¿Sí? Esta zona está libre de portadores mayoritarios. Solamente acá hay muchos huecos, eran signos más, así. Estos son los mucho mayoritario positivo, acá hay mucho mayoritario negativo, así. Entonces, por un lado y por otro, ¿sí? Solamente que, bueno, acá en este transistor, esta región tiene demasiados portadores mayoritarios porque hay mucha contaminación. Aquí tiene pocos portadores mayoritarios, pero son mayoritarios, siguen siendo mayoritarios. Está pobremente dopado y está normal, ¿no? Entonces, vean aquí qué pasa, ¿no? Esta zona es la zona libre de carga, o sea, la región libre de carga o la barrera de potencial, que es como se le llama. Si yo no le aplico voltaje, está así. Cuando yo aplico voltaje a este diodo y le pongo una fuente como esta, una batería, entonces esta región se angosta, ¿sí? El detalle pues tendrían que remitirse al video en que vimos al diodo, pero esta región se va a angostar, se va a hacer más chiquita cuando le aplique voltaje, y eso va a permitir que más electrones se puedan mover hacia allá y huecos hacia acá, o sea, cargas positivas hacia acá, cargas negativas hacia allá. Entonces va a haber mayor flujo de corriente. La corriente lleva el sentido así. El sentido de la corriente es el movimiento de los cargas positivas, o en este caso los huecos, así que estos se van a mover hacia acá en mayoría, ¿sí? Va a haber más porque esta región se va a angostar. Como se angosta esta región, pues hay más facilidad para que se muevan, sobre todo porque ahora va a haber un voltaje aplicado aquí. Eso es lo que va a pasar ahí, o sea, en ese dispositivo lo que pasa es que se forma una barrera libre de carga en la frontera de la unión. Esta barrera libre de carga es más angosta que si no le aplicara voltaje. Cuando le aplico el voltaje se hace más angostita, ¿sí? Aquí está sin voltaje, así, y cuando aplico voltaje se reduce y se angosta. Eso da oportunidad a que el exceso de cargas positivas, como acá,
que hay en la región emisor se muevan hacia la región base, ¿sí? No van a fluir hacia la otra región porque ahí no hay terminal conectada que permita movimiento de carga, pero sí por acá. Ahora, esta zona, la región base, tiene muy pocos portadores mayoritarios, o sea, tiene pobres átomos o baja cantidad de átomos de impureza, ¿sí? Entonces voy a borrar y empezar a reseñar, porque si empiezo a dar mucha información y sin escribir, pues se nos puede olvidar lo que es importante, ¿no? Entonces agrego una fuente. Entonces vamos a empezar con esto. Es comentario número 1. Déjenme ver si se alcanza a ver la imagen un poco, más o menos. Está muy claro, pero a ver si se alcanza a ver, ¿no? Entonces aquí voy a ir reseñando los aspectos más importantes. La región emisor tiene mucho carga positiva. Que puede provocar un alto movimiento apenas se alcanza a ver, bueno, de mayoritarios, Bueno, ahí está, ¿no? Entonces la región de emisor tiene mucha carga positiva que puede provocar un alto movimiento de mayoritarios. Va a haber muchos huecos que se van a querer mover hacia acá, pero no hay tantos electrones que puedan moverse en sentido contrario. Los electrones están siendo impulsados por esta terminal así y los huecos así. Entonces voy a agarrar otro pulmón y voy a continuar por acá. Ahora, aquí te se alcanza a ver el transistor. Entonces, la otra explicación referente a la base. Debido a la pobre cantidad de átomos de impureza, pongo aquí la base tiene una pobre conductividad, ¿sí? La base tiene una pobre conductividad. Ahí está, ¿no? Esto ocasiona una digamos que una reducción en la corriente que podría
fluir. ¿Sí? La corriente por donde va a circular va en el sentido de positivo, o sea de los huecos. La corriente sale así, pasa por la región P, por la región N y regresa por acá. Pero en su camino se encuentra que aquí hay una alta resistencia o baja conductividad, entonces no es una cantidad tan grande como quisiera, porque aquí hay mucha carga positiva que se puede mover, ¿sí? Así que está limitada un poco por la pobreza de átomos de impureza en la región base. Aquí estoy hablando y no se ve el dibujo, ¿no? O sea, la corriente circula en esta trayectoria. Les decía que entonces la corriente pasa por esta región P, donde hay mucha disposición a carga libre, pero no se mueve tanta carga porque esta zona tiene alta resistencia o baja conductividad, lo que hace que la corriente, que sí llega a ser grande, pero no tanto, debido a que no hay otro camino por donde circular, entonces solo se mueve por acá la cantidad de corriente, pero hay una polarización directa. La corriente que se mueve, en este caso, es los mayoritarios de aquí se mueven hacia acá, y los mayoritarios de acá se mueven hacia acá. Hacia acá, estos mayoritarios son los electrones hacia acá, y acá los huecos que son los mayoritarios hacia acá. Entonces, acuérdense que polarización directa, el flujo de corrientes debido a puro portador, es dominante por portadores mayoritarios, ¿no? O sea, la polarización directa hace que haya un flujo de portadores mayoritarios con este sentido. Lo voy a poner con este plumón que pinta mejor, ¿sí? Entonces, circula así la corriente. La corriente sale por acá, así, y circula así, viene por acá. Entonces, hay un flujo de portadores mayoritarios en esta dirección, pero no es tan grande por la alta resistencia y porque es una zona muy delgada, ¿no? Entonces un pasillo, digamos, por donde hay poco espacio para que transite mucha carga. Eso es en esencia lo que puse acá, lo que intento explicar ahí, ¿no? La base tiene una pobre conductividad y esto ocasiona una reducción en la corriente que puede fluir. Bueno, el paso número 3, el comentario 3. Déjenme ver, creo que ya no pinta. Es que mis plumones ahí, ¿no? Pero, bueno, el tercer comentario de este proceso, ¿no? La corriente que circula en ese caso, en este transistor, va de emisor a base y se debe a un dominio de portadores mayoritarios, ¿sí? También hay portadores minoritarios, estos circulan en sentido contrario, pero son los menos, o sea, su cantidad es muy pobre. Ahí lo que domina son los mayoritarios, que como ven que se reduce la barrera de potencial, pues se encuentra la ocasión para empezar a atravesar la unión emisor. Entonces pasa esto, hay un dominio de portadores mayoritarios y la región se angosta, ¿sí? Eso es en esencia lo que pasa. Bueno, ahora vamos al otro caso. Ahora voy a quitar la polarización en la base emisor y voy a aplicar polarización en la base colector, ¿sí? O sea, vamos a ver qué pasa con la otra unión. Ya ven que para que funcione como amplificador requiero polarizar la unión colector en inversa. Entonces ahora tendríamos lo siguiente.
o menos por acá. Aquí la base la estoy trazando pues demasiado grande, porque de otra manera no se vería el efecto. Justo aquí está la unión colector, acá la unión emisor, por acá está la terminal emisor que dejo abierta, la base y el colector. En estas dos, como tengo un transistor PNP, ese es el transistor que tengo, entonces esta unión debe estar polarizada inversa. N es el cátodo, P es el ánodo. Si debe estar polarizada inversa, entonces aquí debe haber un voltaje así. Este es el voltaje positivo en la base, negativo el colector. Aquí está el colector, base. Estoy polarizando inversa la unión. ¿Qué habíamos visto en el caso de un diodo cuando se polariza inverso? Bien, habíamos visto que cuando un diodo se polariza inverso, la barrera de potencial, que antes tenía un ancho pequeño, cuando se polariza inverso, se ensancha, o sea, esta zona se empieza a despejar de portadores mayoritarios. Ya no hay aquí portadores mayoritarios. Aquí está la unión, fíjense, estoy trazando la unión, la voy a engrosar con otra línea más gruesa, ¿sí? Más ancha, ¿sí? Y la unión emisor. ¿Sí? Entonces ahí están las dos uniones. Al lado de la base tengo muchos electrones mayoritarios. Acá, o sea, aquí tengo electrones mayoritarios. Tengo mucho electrón, son los portadores mayoritarios. Al lado del colector tengo muchos huecos. Y la fuente que polariza inverso despejó esta zona de estos, los libró, hizo que se ensanchara esta barrera libre de carga. No hay ni huecos ni electrones. Entonces estos electrones no ven tan fácil pasar hacia acá y ocupar los huecos. Además, los electrones aquí son extraídos por la fuente, así. Los electrones son estos puntitos, son extraídos por la fuente para venir a ocupar estos huecos. Y eso sería equivalente a decir que a medida que cada electrón llega y ocupa estos huecos, por acá lo voy a poner así, ¿sí? A medida que llega cada electrón y ocupa esos huecos, este hueco, el hueco que fue ocupado, se movió hacia acá. Entonces esos huecos que se mueven hacia acá, pues son extraídos por esta fuente y alimentados por su terminal positiva hacia acá. O sea, acá van los huecos de regreso, ¿sí? Son sacados así. En ese momento, los huecos que son mayoritarios,
que vienen por acá, ¿sabían? Llegan a una zona donde ellos ya no son mayoritarios, ahora son los minoritarios, porque aquí hay mucho electrón, llega a un hueco y es nombrado el menos, el minoritario, es el que menos hay, llega al hueco, y el electrón igual, es sacado de acá, regresa a esta, es llevado a esta región, y en ese momento está en una región donde él ya no es mayoritario, es minoritario, así que ellos pasan a ser, el hueco pasa a ser acá minoritario, los electrones pasan a ser acá minoritarios, ¿sí? Y la fuerza que les impone el aceleramiento de los mismos, debido a este voltaje y a su campo eléctrico, la fuerza que les impone hace que algunos de ellos logren atravesar. Entonces fíjense cómo los huecos circulan así, circulan, se mueven hacia acá, se mueven así. Nosotros asignamos, nos basamos en el movimiento de la carga positiva. Entonces por eso para nosotros la corriente está fluyendo en este sentido, en el sentido de la carga positiva. Pero son muy pocos los que atraviesan, porque esta zona es muy ancha, es una zona libre de carga donde ellos no pueden ir brincando así de uno a otro, de un hueco a otro. Los electrones no se pueden pasar de un hueco a otro, tienen que realizar este salto y requieren mucha energía cinética. Esa energía se los proporciona la fuente. Como requieren mucha energía, este voltaje a veces tiene que ser demasiado grande, no puede ser de 0.5, 0.6 volts negativos, tiene que ser demasiado grande, y por esa razón en los libros muchas veces aquí nos dibujan no una batería así, sino nos ponen una batería como más grande, o sea, así nos la dibujan de esta manera. Vean, o sea, este símbolo pues nos da a entender de que la cantidad de voltaje es demasiado grande, o sea, que no es un voltaje del mismo valor o proporcional al que teníamos acá. O sea, acá pues tenemos un voltaje chiquito, el símbolo 2 líneas me da a entender que es un voltaje pequeño. En cambio, y aquí es polarización directa, ¿no? Se está reduciendo la barrera. Acá nosotros tenemos un voltaje que es más grande, son más placas en la batería, entonces eso hace que el voltaje sea más grande, porque es como tener apiladas en serie baterías para formar un voltaje mayor, y es necesario que sea más grande para que imponga más fuerza y haya un flujo de corriente. Entonces en esta unión perdón, en la unión colector, que es la que está operando, va a haber un flujo de corriente. Esa corriente que fluye aquí es de portadores que antes eran mayoritarios y pasaron a ser minoritarios. Por eso aquí se le llama una corriente de minoritarios, y es muy pequeña. Acuérdense que la corriente en inversa es equivalente a, se llama IS en el diodo, a corriente de fuga, que es del orden de nanoamperes o hasta picoamperes. Y en diodos de potencia es del orden de microamperes, o sea, es muy pequeñita. Mientras que en el otro transistor por acá, la corriente es de miliamperes. Esa corriente que fluye por ahí alcanza a atravesar, es una corriente que se vuelve de miliamperes. En contribución más que nada de esta región y de esta batería, ¿sí? Esa corriente, pero no llega a magnitudes demasiado grandes, aunque son miliamperes, no es muy grande por la alta resistencia que hay en esta zona, en donde hay pobreza de átomos de impureza. Entonces aquí hay una corriente de mayoritarios, les voy a poner así con esta letra, ¿no? O sea, aquí hay una corriente de mayoritarios y M mayúscula para indicar que son mayoritarios, y hagan de cuenta acá, aquí hay una corriente de M minúscula que es minoritarios, ¿sí? O sea, de los que son considerados los menos, cuando son sacados de su zona donde son mayoritarios,
pasan a ser minoritarios y es cuando atraviesan y se llaman minoritarios. Aquí la corriente es muy pequeña, allá es más grande, ¿sí? Entonces, continuando con la reseña, aquí voy a acercar bueno, por ahí más o menos. Aquí seguiría el inciso número 4. Está muy angostito, pero lo voy a reseñar ahí, ¿sí? Con referencia a dice, con la unión colector en inversa, la barrera libre de carga, la barrera libre de carga se ensancha. No quedó espacio y aparte creo que lo escribí mal. A ver, la barrera libre de carga se angosta, le voy a poner, no, se angosta, no, es al revés. Se aumenta, se amplía, era lo que tenía que poner, ¿no? Lo voy a quitar, se amplía, provocando un flujo de corriente debido a portadores minoritarios. Esa corriente que ahí estoy llamando IM es equivalente a la corriente de fuga del diodo. Entonces ahí con esa proporcionalidad doy a entender que esta corriente es como la corriente de un diodo en inversa, es muy pequeñita, ¿sí? Acuérdense que esa corriente entonces es IM, pues es muy pequeño, o sea, puede ser nanoamperes o picoamperes, o en el mejor de los casos microamperes, ¿sí? En el mejor de los casos que llega a ser así de grande, mientras que en el otro caso que vimos por acá, la corriente IM que dice ahí es del orden de miliamperes. Entonces la corriente que circula, puse por aquí, va de emisor a base y se debe al dominio de portadores mayoritarios. Lo pongo aquí IM, así, y es del orden de miliamperes, así. Entonces vean, aquí lo agregué, ¿no? Entonces en este pedacito, en el comentario número 3, dice la corriente que circula va de emisor a base, en la que polarización directa a la unión emisor, y se debe a un dominio de mayoritarios. Aquí es una O, no es una U, a un dominio de portadores mayoritarios. Esa corriente de mayoritarios, pues supongo letra mayúscula, es del orden de miliamperes. Entonces ya tenemos ahí los dos circuitos, o los dos las dos uniones, ¿no? O sea, aquí tengo la unión colector en inversa, como la barrera se ensancha, ¿sí? Y queda muy poquito espacio. Todavía hay que agregar que acá también se va a polarizar en directa esta unión, la unión emisor, y también se va, la barrera de potencial se va
a ensanchar un poco, no tanto como esta, se ensancha un poquito nada más. Ah, no, se angosta, ¿verdad? Aquí se angosta. Cuando se polariza en directa, esta antes de polarizarse tenía un ancho, pero cuando se aplica el voltaje se angosta y se ve como la tenemos allá, ¿no? O sea, en este caso. Entonces vamos a recrear los dos efectos al mismo tiempo para ver qué es lo que pasa. Voy a modificar un poquito el dibujo. Solo voy a dejar lo esencial en el dibujo. Bueno, ahí está ya cómo se ve las dos uniones del transistor. De este lado, aquí, exactamente aquí, está la unión emisor. Exactamente acá está la unión colector, ¿sí? Entre esas dos está la base. Ahí está muy ancha para poder apreciar más o menos lo que pasa, ¿sí? Vamos a otro video para que no dure demasiado y ocupe demasiada memoria, porque luego tarda mucho en subir a la plataforma. Nos vemos.